En el mundo yokai, donde la fuerza se valoraba por encima de todo, solo los poderosos tenían derecho a existir. Para el protagonista, esto era algo común. Sobrevivir allí no era un problema, había nacido como un gran yokai, el más fuerte de su especie, y eso determinaba su lugar. Una vez más, se detuvo frente al enemigo. Por tercera vez, le repitió la advertencia para que entendiera la amenaza. Con el pie sobre el rostro del enemigo tigre, Hou les ordenó que no volvieran a amenazar a los zorros con sus colmillos. Aquel enemigo lo consideraba un criminal sin honor, alguien que traicionaba sus propias promesas, y Hou no veía ninguna razón por la que ese enemigo debiera seguir con vida. Pero de pronto, el tigre se transformó en una enorme bestia furiosa, con ojos rojos como brasas, que solo veía en ese gigantesco cuerpo una enorme pila de carne. De un solo golpe certero en el rostro, Hou lo lanzó lejos. Extendiendo la mano, envió una poderosa descarga de energía que despedazó al tigre. Él era Jingo, el mayor de los suyos, sabio entre los yokai, líder de los zorros yokai y rey del reino demoníaco. Sin embargo, nunca aspiró a ser rey, no era su meta. A lo largo de 500 años, derrotó a muchos de los poderosos que perseguían a su clan zorro. Luego fue elegido rey, aunque nunca buscó ese título. Para el rey, había muchas preocupaciones, y todo debía resolverse, una completa pesadilla. Siempre abordaba estos asuntos con una expresión de desagrado en el rostro. Un día, un monje budista que seguía el camino del Dharma y la rectitud se presentó ante él. Venía con la convicción de que los zorros causaban gran daño a los seres sintientes. La línea entre el mundo humano y el demoníaco estaba tan difusa que algunos yokai cruzaban al mundo humano y causaban estragos allí. Sin embargo, no sería justo llamar a Inu irresponsable. Este tipo de asuntos no le preocupaban mucho, permanecía indiferente. El monje era fuerte y rápido como un monstruo, pero Jingo se mantuvo completamente sereno y enfrentó todos sus ataques con calma. Ese arte marcial usado por el monje le pareció poco más que un truco. Al darse cuenta de esto, Hou recibió cada golpe y los desvió con facilidad. En el mundo humano, quizás esas habilidades serían extraordinarias, pero para él eran solo juguetes. Tocando suavemente el pecho del monje, lo empujó hacia el cielo. Fue difícil golpearlo con la fuerza justa para que siguiera vivo. Uno de sus sirvientes se acercó al monje, lo vio inconsciente y le preguntó a su maestro si debía matarlo. Hou respondió que no era necesario aplastar a una hormiga que solo corre bajo los pies. Dejó con vida al monje, dándole generosamente la oportunidad de regresar a casa. Pero ese tonto pareció enloquecer, porque volvió después de 15 días, y esta vez trajo consigo a un amigo y compañero de clase llamado Tang Sampan. Propusieron atacar al demonio con la armonía del yin y el yang. Sus artes marciales no impresionaron a Hou, quien desvió fácilmente todos sus ataques. Sin embargo, Hou pensó que el monje podría regresar con un ejército aún mayor si lo dejaba vivir. Sin intención de permitirlo, aplastó el cuello del monje con una de sus colas. Hizo lo mismo con su amigo. Solo el crujir de los huesos y los gritos llenaron el aire. Tal vez debieron estudiar mejor a su enemigo antes de enfrentarlo. Riéndose de sus cadáveres, Hou se dio la vuelta y comenzó a caminar en otra dirección. Pero detrás de él escuchó una voz femenina diciendo la palabra hermano. Giró la cabeza para ver quién era. Una chica estaba sentada frente a uno de los cuerpos, llamándolo hermano y preguntando cómo podría seguir viviendo sola. Hou siempre se había considerado un yokai bastante frío, pero las lágrimas de su hermana fluían sin cesar, como un manantial inagotable. Hou se preguntaba qué había roto su corazón de una forma tan profunda. Ya había pasado una semana entera, y ella seguía allí, sin comer ni beber una sola gota de agua. Hou preguntó a sus sirvientes si habían averiguado por qué no regresaba al mundo humano. Uno de ellos le explicó que estaban circulando rumores, la chica dependía de su hermano, quien tenía muchos enemigos en el mundo humano. Estaba claro que ella moriría en cuanto regresara al mundo humano, pero también sería difícil para ella sobrevivir en el mundo demoníaco, agregó el sirviente. Hou pensó que era más probable que muriera de hambre que a manos de otros. Su rostro era increíblemente inocente y desprendía una bondad pura hacia las personas. Frente a ella estaba la comida humana que Hou había traído. Le explicó que el alma de su hermano encontraría la paz en el inframundo si ella comía bien y se cuidaba. Hou decidió mantener a esta niña a su lado por el resto de su vida. Después de todo, le sería casi imposible sobrevivir en otro lugar.
Afortunadamente, la chica comprendió sus intenciones y aceptó la situación. Tal vez por eso aceptó su propuesta sin resistirse, permaneciendo en el mundo demoníaco. Poco a poco se fue acostumbrando a la vida entre los yokai, adaptándose cada día más rápido al nuevo mundo. Hou se sentía confundido e impotente cada vez que la observaba. Aunque ella le permitía acercarse, bastaba con mirarla para que él sintiera una paz que nunca antes había experimentado en su vida como yokai. Pero de pronto, una imagen terrible apareció ante sus ojos. La chica colgaba con una soga al cuello, atada a un enorme pilar. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y Hou observaba esta escena horrible con un profundo dolor en el pecho. Su sirviente estaba arrodillado ante él, pidiendo perdón por el pecado que había cometido. Se disculpaba por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con los yokai que venían a honrar a Hou. Creía que fue su imprudencia lo que causó esta desgracia a la joven. La chica yacía muerta, sin más oportunidades de salvarse. Con el corazón roto, Hou la miró, porque de verdad amaba a esa niña. Más tarde apareció una rata, que también se disculpó por no haber cumplido con la orden. En cuanto comenzó a decir que no tenía nada que ver con lo ocurrido, Hou lo eliminó sin dudar. Aquel que sabía todo pero cerró los ojos, aquel que participó sin comprender, todos fueron castigados. Sin una pizca de temor, un gran hombre se presentó ante Hou, declarando que no podía ser rey si aceptaba a la niña dentro del clan de los zorros. Su vida terminó en ese mismo instante. Todos los que tuvieron alguna relación con la muerte de la niña, incluso los cercanos a Hou, no escaparon de su furia. La sangre fresca de sus cuerpos inundó todo el mundo demoníaco. Sin embargo, el dolor en su pecho no desapareció. Matar a todos esos yokai le trajo a Hou solo un poco de consuelo. Regresó a casa con el corazón herido y un dolor amargo. Ya no quería seguir viviendo así. Y entonces, en medio del charco de sangre, algo comenzó a brillar. Eso atrajo la atención de Hou. El rayo de luz se volvió cada vez más grande. Una flor hermosa empezó a crecer en ese lugar. En ese momento, una flor de loto floreció en el charco de sangre. Solo los celestiales pueden realizar actos divinos como ese. Hou no sabía si se trataba de Liu Dongbin o de Nata, deidades veneradas en el taoísmo. Se dirigió a la flor diciendo que había llegado demasiado tarde para cumplir su papel, que ya no deseaba derramar la sangre de otros, y le pidió a la flor que desapareciera de su vista. Pero esa flor solo creció más y se volvió aún más brillante. En un instante, el resplandor fue tan fuerte que nada más pudo verse a su alrededor. En medio de esa luz extraña y de sonidos desconocidos, apareció un celestial para ayudar a Jingo. Hou estaba desesperado, había perdido toda voluntad de vivir. Aquella criatura era quien ayudaba a todos los seres a no perderse en la red del destino. Era el Tathagata, que se acercó a Hou con una propuesta, renunciar a su esencia yokai y comenzar una vida como humano. Al principio, Hou pensó que era una tontería, pero después de reflexionar, se dio cuenta de que no tenía razones para rechazar la oportunidad de una nueva vida, lejos del mundo yokai. Estaba a punto de acabar con su existencia de todas formas, así que pensó que era mejor intentar vivir como un humano. Con firmeza, le dijo al Tathagata que lo convirtiera en humano. Pero no era gratis. Solo podría obtener una vida humana acumulando méritos durante 1000 años. Comprendió que debía vivir 1000 años como sirviente de los celestiales, pero aceptó esa oferta sin dudar, ya que los yokai eran inmortales y para ellos el tiempo no era más que una nube flotando en el cielo. Sin embargo, al pensarlo después de 1 año de servicio, 1000 años le parecieron demasiado largos, casi inalcanzables. La idea de rendirse cruzó su mente tantas veces que Hou comenzó a dudar, ¿valía la pena hacer esto por milenios para convertirse en una criatura con una vida tan corta? Pero al reflexionar sobre el tratado con el Tathagata como su orgullo, fue capaz de sobrevivir todas las dificultades, superar las dudas y acumular el mérito necesario. El Tathagata vio cuánto mérito había acumulado, y el momento llegó. Ahora debía renunciar a todo lo que no pertenecía a la naturaleza humana, y el Tathagata le permitiría vivir como un humano. El Tathagata extendió una mano gigantesca, varias veces más grande que Hou. Una capa azul de luz comenzó a brillar en el estómago de Hou. Esta luz se movió lentamente hacia su pecho, y luego subió por su cuello, irradiando un calor interno. En un instante, salió por su boca como una energía resplandeciente, era una perla brillante que contenía todo su poder espiritual, acumulado a lo largo de milenios de entrenamiento. Por supuesto, fue doloroso desprenderse de ella,
pero no había otra manera. El Tathagata le preguntó una vez más si se arrepentía de su decisión. ¿Acaso parezco a alguien que se arrepiente de algo? Respondió con orgullo. Tras esas palabras, Hou sonrió, y el Tathagata dijo: que la luz inconmensurable del Buda nos acompañe. La vida de Yukai de Jingo pesaba sobre él en cada momento, pero ahora se sentía ligero y feliz de dejarla atrás. El pétalo de loto que había crecido en la charca de sangre descendió lentamente al suelo. Estaba cayendo en un lugar asombroso. Un pétalo cayó justo al lado de una casa increíblemente hermosa, luego voló hacia adentro y descendió hacia un niño que yacía inconsciente. El pétalo se acercó más y más a su cabeza, hasta que tocó su suave cabello negro. Con la ayuda del Tathagata, Jingo se convirtió en humano, y ahora viviría como tal. Su historia apenas comenzaba. Una mujer, con un cuenco en las manos, caminaba por la casa pensando que el joven dueño tenía apenas 15 años, pero que ni los mejores medicamentos ni los sanadores más famosos habían logrado mejorar su condición. Abrió la puerta de su habitación, aún preguntándose si los cielos realmente se preocupaban por su destino. Lo que vio la dejó con los ojos muy abiertos. El joven maestro estaba sentado en la cama, justo frente a ella. Estaba tan asustada que dejó caer el cuenco y cayó al suelo. El joven maestro se sentaba allí, viéndose débil y pálido. La noticia de su despertar llegó rápidamente al jefe de la familia. Le informaron que su hijo por fin había recobrado el sentido. La niñera, con la cara azul del susto, apenas pudo balbucear una petición urgente para avisar de inmediato al patriarca. El jefe, sin prestar atención al importante pergamino que tenía en la mano, se lo arrojó al hombre que estaba a su lado, quien salió corriendo hacia la habitación de su hijo. Mientras tanto, el joven, aún sin entender del todo lo que ocurría, se levantó de la cama. Creía haber oído gritar a una mujer. Al dar unos pasos, vio un espejo frente a él y se miró. No podía creer lo que veía en el reflejo. Mientras tanto, los gritos resonaban por toda la casa, incluso se podían escuchar desde afuera. La primera pregunta que surgió en su mente fue: ¿no se suponía que debía reencarnar en el cuerpo de un infante o un recién nacido? De pronto, distintas voces comenzaron a sonar en su mente, y aparecieron imágenes de personas distintas ante sus ojos. Eran fragmentos de recuerdos que pasaban fugazmente por su cabeza. Luego comprendió: eran los recuerdos de la persona a quien pertenecía ese cuerpo. Era el hijo mayor del gobernante del gran distrito comercial de Chayong-hang, y su nombre era Jingo. No solo su condición física era débil, sino también su mente. La muerte de su madre, ocurrida un año atrás, lo había sacudido tanto que dejó de comer y beber. Tras desmayarse, los sanadores descubrieron que padecía una enfermedad crónica e intentaron curarlo, pero el joven finalmente murió. El antiguo rey del reino Yokai fue colocado en el cuerpo de lo que él creía ser un debilucho inútil, que había muerto por una enfermedad tras una vida miserable. Hou se sintió extremadamente indignado con el Tathagata por esa elección, pero ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse. Inmediatamente empezó a sentir náuseas. No comprendía al dueño anterior de ese cuerpo. Si quería morir, ¿por qué no simplemente moría? ¿Por qué torturarse hasta ese punto? Al incorporarse sobre una rodilla y exhalar con fuerza, se dio cuenta de que había cometido un error al no discutir los términos de antemano y no prever una situación así. El Tathagata también le había preguntado si estaba realmente seguro de su decisión. Ahora comprendía lo difícil que era su situación. Pero debía calmarse, porque ahora era el dueño de ese cuerpo. Ese cuerpo podía hacerse fuerte con defensas naturales, así que no debería haber problema. ¿Acaso no es esa la grandeza de la protección natural? Convertir a los enfermos en sanos y a los sanos en fuertes. Pero primero era necesario llenar un estómago hambriento. Caminó hacia los estantes, revisando si había algo comestible. De pronto, una voz lo llamó por detrás. Su padre no pudo contener las lágrimas al verlo de pie. ¿Qué ha pasado? ¿Te has curado?, preguntó emocionado, acercándose y tomándole las manos. Hou intentaba recordar quién era aquel hombre, tratando de darle sentido a todo entre los fragmentos de su memoria. Vio a ese hombre diciéndole: aunque parezca que es demasiado tarde, es importante seguir adelante, Jingo. Entonces el pequeño respondió: sí, papá. Su padre le preguntó si lo reconocía, presentándose como el gobernante de esas tierras, a Jinyu, su padre. El muchacho solo murmuró algo como respuesta, y su padre esperó pacientemente a que dijera algo. Gene,
así lo llamaban, pidió a la niñera que trajera algo de comida para su hijo. Mientras tanto, la gente se reunió fuera de la casa, esperando noticias. La niñera trajo rápidamente la comida y la puso sobre la mesa. Gene pidió a su hijo que comiera despacio. Hou miró la comida, dudando si sería buena idea probarla. Cuando era un yokai, había probado la comida humana un par de veces por curiosidad, pero siempre le había parecido terriblemente amarga. Con cuidado, llevó la cuchara a la boca, pensando que ahora era humano y tendría que acostumbrarse. Lamió la cuchara al dar el primer sorbo, y sus ojos casi se le salieron de las órbitas. Los abrió tanto que su padre se asustó, temiendo que estuviera enfermo otra vez. Hou, asombrado, preguntó: ¿qué es esto? La niñera explicó que era un arroz con ge cocido durante mucho tiempo, con vegetales y carne finamente picados. No añadió especias por temor a que una comida tan rica hiciera daño a su estómago después de tanto tiempo sin comer. Pero Hou, sonriendo de oreja a oreja, dijo que aquel arroz era maravilloso. Rápidamente vació el cuenco y hasta pidió más. La comida humana siempre había sabido tan bien, pensó con sorpresa. Era un buen comienzo. Poco después, Gene organizó un verdadero banquete. Alzando su copa, invitó a todos a alegrarse porque su hijo se había levantado de su lecho de enfermo. Frente a todos los presentes, el gobernante de esas tierras alzó su copa en honor a su alegría compartida. La multitud reunida, que no era poca, gritó al unísono: «¡Larga vida al joven maestro Hou! ¡Larga vida al joven maestro Hou!». En ese momento, un joven estaba sentado en una glorieta de verano cerca de un estanque y unos árboles. Era demasiado bullicioso para él, así que le preguntó a la chica que tenía enfrente qué estaba ocurriendo. Ella le respondió que el joven maestro se había levantado de la cama. El joven se sorprendió tanto que el libro que tenía en las manos se le cayó al suelo. Al día siguiente, Hou corría por el patio. Después de unas vueltas, quedó muy cansado. Se sentía irritado, pero no entendía bien por qué. Mientras tanto, varios hombres lo observaban mientras hacían sus tareas. Lo vieron tropezar otra vez mientras corría por el patio, justo cuando estaban limpiando la biblioteca. Comentaban que desde que había despertado, se comportaba de manera extraña, como si algo se hubiera apoderado de él. Uno de los sirvientes dijo que, después de comer, siempre salía a correr con su joven maestro y luego se sentaba en una banca, perdido en sus pensamientos. Uno de los hombres dijo que seguramente tenía cosas en que pensar, mientras otro se reía. Sin embargo, comentaron que ellos, como sirvientes, podían aprender el tratado clásico de los 1000 caracteres en unos pocos meses, pero a él le había tomado más de un año. Dijeron que no lo hacía por alguna razón especial, aunque parecía silencioso por fuera. Quienes lo conocían mejor compartían una opinión similar. «Creo que el joven maestro se ha vuelto un idiota», dijo el bibliotecario. Todos se congelaron al instante, pues el maestro Hank, de rango superior, apareció detrás de ellos y de inmediato se mordieron la lengua. Con tono sereno, preguntó si era apropiado decir cosas así a espaldas de alguien, y les aconsejó que vigilaran su comportamiento, especialmente con quienes les daban de comer. Luego de decir esto, Hank salió. Al girar la cabeza a la derecha, vio a Hou corriendo por el patio. Después de su carrera, Ino se agachó en una postura de meditación, perdido en sus pensamientos. Reflexionaba que, incluso después de absorber chi natural durante 2 semanas, no había logrado acumular suficiente energía debido a la debilidad de ese cuerpo. El flujo del chi natural estaba bloqueado por varios factores externos, y la idea del tiempo desperdiciado no le hacía gracia. Al acercarse a la puerta, el guardia le recordó que no tenía permitido salir de casa hasta que se recuperara. Al escuchar esas restricciones, pensó, si aún fuera un yokai, ya estarían todos muertos. No pudo evitarlo más, pero una pequeña corriente de energía apareció. Solo tenía que concentrarse más intensamente en aceptarla. Cerró los ojos, completamente inmerso en la meditación, pero de pronto sintió la presencia de alguien frente a él y empezó a abrir los ojos lentamente. «Hermano mayor, ¿qué haces?», preguntó una niña adorable con grandes ojos. Él se sumergió en sus recuerdos tratando de descubrir quién era. Después de buscar un poco, recordó a una niña pequeña que lloraba, se quejaba de los chicos malos y lo abrazaba. Era Somi, su hermana menor, que lo quería mucho. El día que despertó, ella se le había aferrado llorando y lo visitaba constantemente cuando tenía tiempo. También era una de las razones por las cuales no lograba absorber chi natural.
Esta vez no vino con las manos vacías. Sacó unos bocaditos y le ofreció comer juntos. Eran dulces que el sirviente había comprado en el mercado especialmente para ella. Aunque ella interrumpía su entrenamiento con el chi, decidió perdonarla porque trajo dulces. Apenas probó uno, perdió la cabeza del gusto. En ese momento, Somi notó que había cambiado mucho. Antes no le gustaban los dulces y decía que eran demasiado empalagosos. Él respondió que ahora ella vería otros lados de él que no conocía. Después de todo, entendía perfectamente que solo era externamente parecido a su hermano mayor. Somi sonrió y le dijo que le gustaban todos sus lados, solo le pedía que no se enfermara más. Ya oscurecía, el día llegaba a su fin. Eso significaba que era hora de cenar. Ante Jinro se presentó una mesa suntuosa con todo lo que uno pudiera desear, combinando los regalos de la tierra, el mar y el cielo. Si algún yokai viera esa mesa, lloraría lágrimas de sangre. Pero ¿qué podía hacer él ahora? Porque ahora era un humano. Su apetito se notaba en su rostro y su hermanita lo notó de inmediato. Mientras tanto, su padre se unió a ellos. Tomando los palillos, hizo una señal para que comenzaran a comer. Sin embargo, antes de que pudiera terminar el gesto, Jin Hou ya se había metido un enorme trozo de pescado en la boca, que apenas le cabía. Antes, el padre siempre comía primero, y Hou podía esperar miles o incluso decenas de miles de años antes de comenzar una comida. Cuando su hermana se volvió hacia él, ya estaba masticando un gran pedazo de costilla. El padre le pidió a la hermana que no lo distrajera y dijo que ellos también debían empezar a comer. Más tarde, padre e hijo se sentaron uno frente al otro tomando té. El padre notó que su fuerza interior se había recuperado bastante. Jingo respondió que aún faltaba mucho, pero que era suficiente para sobrevivir. Por cierto, tal vez sea solo la codicia de tu padre, bromeó. Estuviste postrado en cama todo un año y tuviste que dejar los estudios. ¿Por qué no vuelves a la academia?, sugirió el padre. Por otro lado, quería que su hijo viviera como quisiera y le dijo que podía irse cuando se sintiera mejor. ¿La academia está fuera del palacio principal?, preguntó Hou, que ya comenzaba a hacer planes en su cabeza. Inmediatamente respondió que iría mañana. El padre sonrió, notando que eso era exactamente lo que esperaba de su hijo, sintiendo alegría por su determinación. Fue una feliz coincidencia para Ino, ya que justo estaba pensando qué excusa usar para poder salir de allí, y esta resultó perfecta. Tomó la taza de té y se la bebió de un trago, sin darse cuenta de que el té estaba caliente. Sintiendo como si el fuego hablara, inmediatamente lo escupió en otra dirección. A la mañana siguiente, el padre despidió a su hijo, deseándole que tuviera cuidado al partir. Hou comprendía muy bien que estudiar en la academia ya estaba desfasado, porque la vida naturalmente enseña esas cosas, y la academia solo permite que los pobres eruditos ganen dinero de los hijos de los ricos. Tenía varios recuerdos del antiguo dueño de este cuerpo sobre la academia y sus estudios allí. En cualquier caso, la academia solo servía como excusa para salir del patio principal. Al pasar por la puerta, inhaló el fresco aroma de los árboles. Era el olor de la libertad. Al dar un paso hacia adelante, sintió un flujo natural de chi mucho más poderoso afuera que en el patio, y fue capaz de acumularlo en su cuerpo. Ya en ese breve tiempo, su cuerpo se sentía más ligero y su fuerza había aumentado. Cerrando los ojos y concentrándose, decidió comprobarlo. Impulsándose desde el suelo, comenzó a correr hacia arriba, luego, empujando aún más fuerte, saltó. En lo más alto del salto, arrancó varias hojas. El éxito de este truco lo hizo sonreír sinceramente. El flujo natural era realmente impresionante. Desde fuera, parecía que el joven maestro había decidido estudiar nuevamente en la academia. Hank se volvió hacia el jefe, y su padre explicó que solo había sugerido que regresara a la academia cuando vio que se había despertado y se sentía bien. Aún así, sería bueno que descansara un poco. Hank comentó que estar al borde de la muerte y renacer no era algo común. Agregó que Ah Jin-yu había criado perfectamente al joven maestro y que, cuando creciera, se convertiría en un gran heredero. Sin embargo, JYN dudaba de si su hijo realmente podría liderar a la familia como heredero. Indudablemente, Ino era un chico maravilloso, de buen corazón, pero su bondad podía dificultarle tomar decisiones difíciles. Han confiaba en él, creyendo que, por ahora, le costaba decidir simplemente por su juventud. JYN estuvo de acuerdo con sus palabras, pero su conversación terminó allí, porque se dirigieron al dueño. El hombre informó que el joven maestro había regresado.
El padre se asustó de inmediato, temiendo lo que podría haber pasado. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera de pie frente a Jingo, quien estaba todo arañado y sucio. Le preguntó por qué estaba allí si debía estar en la academia y por qué había vuelto tan rápido y en ese estado. ¿Acaso alguien lo había ofendido? Me echaron de la academia, respondió Jingo. Fue la respuesta más inesperada que el padre podía escuchar. Mientras tanto, Ah Jin-yu ya estaba hablando con el maestro. El maestro le dijo que su hijo se había metido en una pelea en la academia, aunque la palabra pelea no encajaba del todo, en realidad fue un duelo con consentimiento mutuo de las partes. Para el padre fue difícil de creer, porque su hijo apenas había empezado a caminar después de un largo descanso y ahora ya estaba en un duelo. Pero aún más difícil fue para el maestro creer en las palabras del padre, más bien quería saber si su hijo había estudiado artes marciales, considerando la cantidad de oponentes que había derrotado. En-ho, mientras tanto, simplemente se sentó y escuchó la conversación. Su padre le preguntó si el maestro decía la verdad. Sí, es cierto, respondió Hou, sin querer mentir. Explicó que fue acosado y molestado por querer hacerlo bien en la escuela. Al principio lo ignoró, se contuvo para no causar problemas, ya que acababa de regresar. Pero cuando insultaron a su difunta madre y a su padre, ya no pudo soportarlo. También mencionó que no fue solo hoy, que en el pasado esos chicos ya habían mostrado falta de respeto hacia su familia y se burlaban de ellos. Volviéndose hacia el maestro, dijo que estaba seguro de que él sabía lo que ocurría pero no hizo nada. Todos tienen un límite de paciencia, sin duda, pero la paciencia en este cuerpo ya se había agotado. Ah Jin-yu miró al maestro con una expresión de disgusto. El maestro solo bajó la cabeza, sin saber qué responder. De pronto, el padre de Hou soltó una carcajada. Luego se acercó a su hijo y le explicó lo sucedido. El maestro admitió su error. El padre lo elogió por haberse comportado con tanta dignidad frente al maestro, dejándolo sin palabras. Y añadió, el verdadero conocimiento no vive necesariamente entre cuatro paredes. Entonces estudiaré por mi cuenta a partir de ahora, respondió Hou, disculpándose con su padre por sus palabras con una leve y pícara sonrisa. Dándoles la espalda, empezó a avanzar. Ah Jin-yu se volvió hacia Han Nein y le preguntó qué pensaba al respecto. Luchó por justicia, por el honor de su familia, a diferencia de sus compañeros que ni siquiera piensan en esas cosas. Durante todo este tiempo demostró sus verdaderas intenciones, respondió Han. Ah Jin-yu sonrió ante esa respuesta. El rostro severo y con bigote del guardia apareció frente a él y el rostro de Hou, igual de serio, se encontró con su mirada. Ahora el joven maestro tiene derecho a entrar y salir del patio principal en cualquier momento, incluso en la mañana, era la orden del presidente y no se podía discutir. Después de salir del patio, Hou disfrutó del agradable aroma de la naturaleza mientras meditaba sobre una gran roca. Estaba completamente inmerso en la meditación, escuchando el murmullo del arroyo cercano. Por la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse, adquiriendo tonos cálidos y amarillos. Hou no tenía intención de regresar a casa y continuó entrenando en la montaña. Corría ágilmente, impulsándose en árboles altos, trepándolos e incluso escalando árboles gigantes. Al impulsarse desde uno, corrió por una roca empinada. También era capaz de nadar hasta una enorme montaña y escalarla casi verticalmente. Era realmente impresionante, y su rostro seguía inmutable. Su respiración era calmada y controlada, aunque se aceleraba al correr, seguía bajo control. Disfrutaba del hecho de que sus piernas no temblaban y su cuerpo absorbía de forma pareja el flujo natural del ki. Finalmente, había logrado algún progreso. Pasó un tiempo, y Hou se encontraba en el pabellón hablando con su padre, quien le preguntó, ¿qué crees que es lo más importante para un hombre? La respuesta de Hou fue simple, el dinero, porque sentía su valor cada vez que disfrutaba una comida. El padre simplemente sonrió, porque era exactamente lo que esperaba de su perceptivo hijo. Luego hizo la siguiente pregunta, ¿y cuál es la siguiente cosa más importante? La respuesta fue igual de sencilla, el poder, para proteger tu dinero. Al principio, el padre se sorprendió mucho, luego repitió las palabras de su hijo y admitió que eso también podía ser cierto. Sin embargo, el padre añadió que la respuesta más precisa es la capacidad de proteger el propio cuerpo. Después de todo, incluso si pierdes todo, mientras estés sano, siempre puedes empezar de nuevo. Al principio, Hou no entendía a dónde quería llegar su padre. Luego, estando de pie en el patio, preguntó sorprendido,
¿Quieres que aprenda artes marciales? El padre le preguntó si había alguna razón por la que no quisiera hacerlo. En ese momento, Hou recordó su vida pasada y las artes marciales que usó aquel tonto monje budista hace 1000 años. Le pareció un poco gracioso que ahora tuviera que aprender algo que ya conocía desde hacía tanto tiempo, pero también prometía ser interesante, así que no se opuso y respondió que le gustaría aprender. Perfecto, dijo su padre, y le sugirió que primero creara su asterisco dantian asterisco. Hou no entendía muy bien el significado de esa palabra. Entonces su padre le explicó que las artes marciales usan la energía asterisco ki asterisco y que el lugar donde se acumula y desde donde se distribuye por el cuerpo se llama asterisco dantian asterisco. Así que, para adentrarse en el estudio y práctica de las artes marciales, primero hay que crear un asterisco dantian asterisco. Hou recordó que se parecía a su cuenta esférica y le preguntó a su padre si sería posible extraerla del cuerpo a voluntad. Hank, que estaba junto a ellos, respondió por su padre diciendo que una vez que aparece, el asterisco dantian asterisco nunca deja el cuerpo. Era un poco diferente de las propiedades de una cuenta común. El padre y Hank le propusieron comenzar y le pidieron a Hou que se sentara en posición de loto. Mientras él se acomodaba en el centro, su padre se colocó frente a él y Hank detrás, pidiéndole a Hou que cerrara los ojos y siguiera las instrucciones de su padre. Primero era necesario romper los meridianos bloqueados, así que le pidieron que respirara profundamente, lo cual hizo. Mientras tanto, un anciano viajaba montado en un burro. De su visera colgaban un largo bigote y barba grises. El burro caminaba lentamente y el anciano estaba sentado sobre él. En ese mismo momento, sangre goteaba al suelo, salía de la boca de Hou, mientras su padre lo sostenía en brazos, rogándole que reaccionara. Estaba francamente en pánico. Le preguntó a la señora Han cuándo llegaría el doctor. Poco después, el doctor llegó y le tomó el pulso al chico. El padre explicó lo sucedido. El cuerpo de su hijo se calentó como una bola de fuego, luego vomitó sangre y se desmayó. El padre estaba seguro de no haber cometido ningún error, por lo que no entendía que había salido mal. El doctor examinó a Hou con atención, analizando la situación. Tras revisarlo, dijo que no había encontrado ninguna lesión, de hecho, podía decirse que estaba en excelente condición. El padre no entendía lo que el doctor quería decir con excelente condición. El doctor explicó que ya había visto un efecto similar antes, cuando una gran cantidad de ki interno se acumula en el dantian. Eso sonaba extraño para Jin, porque su hijo nunca había estudiado una técnica de desarrollo de ki interno. ¿Cómo podía haber cultivado ki si no tenía un dantian? El doctor señaló que la técnica de cultivo podía practicarse incluso sin dantian, pero en ese caso, la energía se acumularía en las venas de todo el cuerpo, no en el dantian. Añadió que el nivel de ki interno de Hou debía ser bastante alto, ya que todos los meridianos bloqueados se abrieron sin dificultad. Al parecer, había alcanzado el nivel más alto de armonía entre los meridianos del yin y el yang. Al oír esto, el padre y Hank se preguntaron cuánto chi interno poseía realmente. Le preguntaron al doctor y él sugirió que el padre colocara sus manos sobre el dantian de su hijo para comprobarlo por sí mismo. El padre se acercó a Hou, dándose cuenta de que si sus meridianos yin y yang habían alcanzado la armonía, entonces el nivel de ki interno debía estar más allá de los valores máximos. Al tocar el dantian de su hijo, pudo estimar la cantidad de ki interno, y lo que sintió, para decirlo suavemente, lo dejó atónito. Sintió que lo que su hijo poseía era suficiente para 120 años de vida. Esto era el doble de la cantidad de energía interna que su padre había acumulado en 40 años de vida, lo cual equivaldría a unos 60 años. ¿Cómo podía alguien que nunca había estudiado métodos de cultivo y había pasado un año entero en cama tener un ki interno tan grande? Sus pensamientos fueron interrumpidos por unas palabras. Tal vez su cuerpo salió del mundo y regresó después de encontrarse con el alma de algún sabio ermitaño. Estas palabras fueron pronunciadas por el abuelo, que acababa de llegar montado en un burro y ahora se encontraba de pie en la entrada. También se dirigió a Jin, diciendo que su hijo había crecido mucho desde la última vez que se vieron. Hou abrió los ojos de repente, mientras yacía sobre el pasto verde, y se levantó bruscamente. El paisaje era completamente desconocido y no entendía dónde estaba. Intentó recordar, lo último que recordaba era que estaba en el proceso de crear su dantian en la sala de entrenamiento del patio principal. De pronto, una voz de anciano se escuchó a sus espaldas. ¿Así que quieres aprender artes marciales?
Hou giró lentamente la cabeza y vio a un anciano sentado sobre una roca. Le preguntó quién era. El viejo le respondió llamándolo inútil y preguntándole por qué lo miraba con esa cara de tonto. Cuando conoces a tu maestro, deberías mostrar respeto, comentó el anciano. Hou no creía del todo que ese hombre pudiera ser un maestro. Frente a él había un anciano frágil que parecía que caería al suelo con un solo golpe, y Hou dudaba seriamente que ese fuera el tipo que iba a enseñarle artes marciales. ¿Y tú quién eres para llamarte mi maestro cuando te dé la gana? ¿Y en dónde demonios estoy?, dijo Hou con tono desafiante. El anciano volvió a advertirle sobre la necesidad de mostrar respeto. Mi padre puede haberte dicho algo, pero yo mismo decidiré quién será mi maestro, respondió Hou sin ceder. Iba a seguir hablando para dejar claras sus condiciones y evitar ser golpeado hasta quedar medio muerto, pero como un rayo, el viejo saltó de la roca. Con solo tocar su pecho con una mano, lo hizo volar. El cuerpo de Hou salió disparado tan rápido que el pasto debajo de él se levantó por el flujo de aire. Voló varios metros antes de caer de espaldas. Luego rodó por el suelo unas cuantas veces hasta quedar nuevamente de espaldas, jadeando. Sentía un fuerte dolor en el pecho por el impacto. Hou permaneció así durante un rato, luego abrió los ojos y se puso de pie bruscamente. El anciano estaba sentado frente a él, completamente tranquilo. Con voz baja, el viejo dijo que su cuerpo era incluso más débil de lo que esperaba. Hou, enojado, le preguntó qué quería decir con eso. El maestro añadió, y además no tienes modales. Indignado, Hou preguntó quién creía que era. Se levantó y se lanzó contra el anciano, intentando golpearlo, pero su mano voló por el aire sin tocar nada. El maestro había bloqueado el ataque fácilmente, redirigiendo la energía de Hou contra sí mismo, y Hou volvió a salir volando. Se preguntó cuántas veces ya había visto el cielo ese día. Volvió a levantarse mientras se tomaba la cabeza. El maestro se le acercó y le propuso finalmente comenzar. Le pidió que lo tomara del cuello, y que si lograba hacerlo, lo dejaría ir. Pero si no podía, tendría que aceptarlo como su maestro sin ninguna queja. Para Hou, el reto parecía un juego infantil y no entendía por qué debía hacerlo, incluso si el viejo insistía. El maestro solo levantó un poco su ropa como provocándolo. Luego le preguntó si realmente tenía tanta confianza como para rendirse tan fácilmente. Pensamientos varios empezaron a pasar por la mente de Hou. Recordó que incluso sin maestro había llegado a ser el rey del mundo yokai. ¿No podía con un viejo? Pero al primer intento de tocarlo, el maestro saltó con agilidad. El pasto a su alrededor se levantó y comenzó a desprenderse del suelo. El maestro se sorprendió un poco al ver que una mano tan inexperta había causado un torbellino. A los ojos de Hou, el viejo parecía un conejo intentando escapar. No pensaba rendirse y se lanzó con decisión para tomarlo del cuello. Golpeó la piedra sobre la que el maestro estaba parado, haciéndola añicos. El maestro saltó con facilidad hacia un lado. Le complacía ver que, incluso con la edad, su piel se mantenía firme, aunque áspera y seca, tan dura como la roca que Hou acababa de levantar. Ahora se preparaba para lanzarle esa piedra al maestro, pero este la esquivó fácilmente. Al mirar hacia un lado, notó que el chico ya estaba parado justo a su lado. Mira nada más a este mocoso, pensó el maestro. Con un movimiento suave pero tan rápido como un rayo, se hizo a un lado. Hou comenzó a mirarlo de otra forma. Se dio cuenta de que este oponente requería un enfoque más serio y un esfuerzo mayor. Aumentó su velocidad, lo cual no pasó desapercibido para el maestro. Finalmente, hubo un choque entre Hou y el maestro. La mano de Hou tocó el pecho del anciano, y una sonrisa amplia y astuta apareció en el rostro del chico. El maestro solo apretó los dientes. Al principio guardó silencio, y luego simplemente se echó a reír. Llamó a Hou un pequeño interesante, pero de inmediato decidió darle una lección más, y lo golpeó mientras volaba por el aire. ¿Quién demonios es este anciano?, volvió a pensar Hou. Mientras la sombra del atardecer comenzaba a cubrir la tierra, el maestro llegó a la casa del padre de Hou. Este quería saber si su hijo tenía potencial para convertirse en artista marcial. Con esa petición solía acudir al viejo. Después de pasar tiempo con Hou, el maestro ya podía describirlo con total confianza. Es un poco terco y rudo, pero tu hijo nació con el espíritu de un guerrero. Incluso mi hermano menor, que era considerado un guerrero nato, no es tan talentoso como Jingo.
Al oír esto, Ah Jin-yu se quedó helado, intentando comprender la verdad de lo que acababa de escuchar, porque conocía muy bien a su hermano menor, el antiguo líder del clan Namgun y jefe de la Alianza Muram. Llevaba con orgullo el nombre de uno de los 24 grandes maestros del arte marcial, el Señor de la Espada, Namgun Jin. No pudo evitar preguntar si el maestro estaba realmente seguro de lo que decía sobre Hou. Tú, más que nadie, deberías saber que hablo con sinceridad, respondió el maestro. Entonces ofreció una propuesta inesperada. Tal vez sea solo la avaricia de un viejo, pero quiero formar a Jingo como un guerrero excepcional con mis propias manos y mostrárselo al mundo. Ah Jin-yu no pudo negarse si el maestro deseaba entrenar personalmente a su hijo. Sin embargo, el maestro tenía algo más que decir. Recordó cómo Hou lo había sorprendido. Mientras tanto, Hou estaba sentado en su cama, sin poder dormir. Los mismos pensamientos giraban una y otra vez en su cabeza. Entonces decidió salir al patio. Jin acompañó al maestro hasta la salida, quien le dijo: un hombre debe guardar cada promesa con el mismo cuidado con que guarda 1000 piezas de oro. Jin también le pidió al maestro que tomara a su hijo como aprendiz. De pronto, el maestro se detuvo. Había visto a Hou de pie junto a la puerta. Su rostro estaba golpeado y no se veía en su mejor estado. Su padre le preguntó por qué estaba ahí, pero Hou solo respondió con otra pregunta: ¿por qué su golpe de torbellino no había funcionado? Inmediatamente le pidió al maestro que lo entrenara. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza. Repitió su petición, dirigiéndose al maestro, rogándole una vez más que lo enseñara. Con la cabeza baja, simplemente esperó una respuesta. Ahora sí me gustas, dijo el viejo. Ese mismo día, Jingo fue a ver a Hang y le preguntó sobre el maestro Namgun Chon. Hang le explicó que ese anciano era un gran artista marcial, con conocimientos vastísimos, mucho más amplios que los de otros. Aunque no siempre destacaba entre los grandes maestros porque solía abandonar la familia Namgun por su pasión por viajar, los demás lo reconocían como alguien que había alcanzado el nivel más alto de habilidad, digno de estar entre los 24 grandes maestros, junto a su hermano menor, el antiguo líder de la alianza. Fue un gran honor para Song que Namgun tomara a Hou como su aprendiz. Pero ¿qué era el honor para Hou? Él había enfrentado con valentía incluso a los Tagata, así que consideraba que más bien era un gran honor para el anciano tenerlo como discípulo. Y se preguntó por qué se había inclinado tan profundamente ante ese viejo. Razonó que se convertiría en el hazmerreír entre los Ukai si esa noticia llegaba al mundo de los monstruos. Pero, ¿tenía derecho a preocuparse por eso ahora? Hou se dio cuenta de que solo se había inclinado ante el maestro porque quería volverse más fuerte, nada más. El tiempo pasó rápido y ya habían transcurrido 2 años. Era invierno, pero entre los árboles se escuchaban los choques de espadas. El maestro y Hou entrenaban saltando entre los árboles y desviando los golpes en el aire. Practicaban durante horas, sin conocer la fatiga. Sus movimientos eran precisos y refinados, y en ese duelo daban todo de sí. A veces la espada sola no bastaba, y ambos comenzaban a usar técnicas simultáneamente, concentrando energía en sus manos. En un instante, se tocaron el pecho mutuamente con sus palmas y una explosión los lanzó en direcciones opuestas. La nieve voló por los aires, y los golpes fueron tan poderosos que dejaron huellas incluso en el bosque nevado. Ambos entendieron que solo al recorrer el camino espinoso uno puede llegar a ser maestro de las artes marciales. ¿Estás loco? Intenta no matar a tu maestro. Dije que ya basta, gritó el viejo. Hou le respondió recordándole sus palabras, que el maestro estaba dispuesto a llegar hasta el final y ser el primero. El anciano le mostró su mano, cubriéndola con un escudo protector, y admitió que ya no podía competir con él, aunque lo atribuía simplemente a la vejez. Decidieron descansar y tener una conversación importante junto al fuego. Al lado del maestro yacía un objeto envuelto en un paño rojo. Dijo que su deseo de entregar el regalo había disminuido, pero, sin importarle ya, arrojó el rollo directamente a las manos de Hou. Al desenvolverlo, Hou vio que era una espada. El anciano explicó que, de alguna forma extraña, esa espada siempre volvía a sus manos, como si buscara encontrarse con su verdadero dueño. Hou la examinó y preguntó si podía devolverla si no pensaba usarla. El maestro le respondió que, en ese caso, simplemente la arrojara. Hou desenvainó la espada, la alzó con firmeza, y realizó varios movimientos agudos, cortando el aire. El maestro lo observaba con atención. Tuvo la idea de que, cuando alcanzara su punto máximo,
Hou sería capaz de formar un ki aún más poderoso, concentrándolo dentro de la hoja, superando incluso el poder de la espada misma. Siguió observando cómo la nieve se elevaba con cada golpe de espada. El maestro recordó que solo obtuvo el verdadero poder de la espada cuando su cabello ya era canoso, pero Hou lo había conseguido en apenas 2 años desde que la empuñó por primera vez. Con un golpe afilado, Hou partió una enorme roca. «Linda espada», dijo, probándola. En ese momento, el maestro se volvió hacia él y dijo: «Sé lo fuerte que eres. Has alcanzado tu cima aprendiendo de mí, y yo aprendí del clan Nam-Gon, los mejores espadachines. Esto no es solo habilidad, es la técnica de la espada del cielo sin límites. Ahora eres lo bastante fuerte como para derrotar fácilmente a los ancianos de los grandes clanes». A esas palabras tan serias, Hou solo respondió con un breve «entendido». El maestro arrojó leña al fuego y continuó hablando, pero de repente Hou dijo que no quería hacerse más fuerte de esa manera. Explicó que no quería verse limitado por ninguna técnica. El arte de la espada del clan Nam-Gon era sin duda uno de los más poderosos, y gracias a él había crecido, pero llegó un punto en que esa técnica, que antes consideraba excepcional, empezó a sentirse como una atadura, un límite. Le impedía usar su verdadero poder por completo. El maestro le pidió que explicara en más detalle qué quería decir con que la técnica lo limitaba. «¿Estás loco? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el maestro. Hou escuchó su pregunta y, en vez de responder con palabras, miró al enorme árbol detrás del maestro. Decidió demostrar su punto. Empezó a desenvainar su espada con una mirada penetrante y decidida. Sus ojos brillaron con un resplandor azul, al igual que la hoja, que apuntaba directamente al árbol. Usando su poder, disparó una ráfaga que atravesó el centro del árbol, abriendo un agujero. La energía fue tan poderosa que el maestro incluso cerró los ojos por un instante. Hou cambió la posición de su espada, creando un torbellino de viento que comenzó a destrozar el árbol desde el agujero hacia afuera, rompiéndolo en pequeños pedazos. El remolino creció y se fortaleció. El maestro se puso de pie, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Hou tuvo que usar aún más fuerza, apretando los dientes, y luego levantó su espada con fuerza. La energía fue tanta que estalló una explosión poderosa. Con calma, Hou envainó su espada y observó el cráter que había quedado. Estimó el tamaño del agujero, que fácilmente podría convertirse en la base de un lago gigante. Fue entonces cuando el maestro comprendió que el poder de la espada de Hou no podía describirse en términos comunes. Era a la vez vacío, y la esencia misma del arte marcial. «¿Cuándo comenzó esto?», preguntó el maestro. «Apenas estoy comenzando», respondió Hou. El maestro sabía que algún día el alumno superaría al maestro, pero no esperaba que fuese tan pronto, ni de forma tan abrumadora. Hou respondió con una sonrisa arrogante. Era evidente que no le faltaba confianza. Si eso era solo el comienzo, entonces el proceso aún no había terminado. El maestro, con el corazón encendido por la emoción, decidió ayudarlo, compartir con él el conocimiento profundo que había adquirido viajando por el mundo en busca de artes marciales, fuera de su país natal. Hou no iba a rechazar la oferta, pero con cierta altivez declaró que se consideraría humillado si no podía devolverle el favor. Esa insolencia enfadó tanto al maestro que por poco quiso matar a ese mocoso. Mientras subían una colina, el maestro le explicó a su discípulo que el maestro Dharma creó el arte marcial junto al maestro Sen Tang San Pan y al demonio celestial. El arte fue llevado a la perfección por ellos. Hou trató de recordar exactamente de quién le hablaba. Ese tal Tang Pan le sonaba familiar. Entonces recordó que fue aquel con quien había peleado, junto al estúpido monje que hablaba de Yin y Yang. En ese momento, la imagen de una chica apareció ante sus ojos. Era la chica que había amado en su vida pasada, y que casi había olvidado. ¿Esa niña estará bien ahora, en el más allá, con su hermano mayor? El maestro, mientras tanto, continuaba. Si Hou hubiera vivido en esa era, habría sido capaz de enfrentarse a ellos y convertirse en el más fuerte de la historia, lo más poderoso que jamás haya existido. La idea sonaba realmente emocionante. Mientras pensaba en esas palabras, Hou rió. El maestro se detuvo y le preguntó por qué se reía. «Nada», respondió Hou. Al principio, la espada solo era un medio para que Hou se hiciera más fuerte. Pero ahora, la espada en sí misma se había convertido en su meta. Respiró hondo, cerró los ojos y los volvió a abrir mientras miraba al maestro, que estaba a unos 20 metros frente a él, con su espada en la mano.
Hou le advirtió que si no lograba bloquear su ataque, quedaría lisiado de por vida o moriría. El maestro volvió a preguntar si estaba listo. Hou asintió varias veces. El maestro cerró los ojos, los volvió a abrir con determinación, se impulsó desde el suelo y se lanzó hacia adelante, con su espada firmemente sujeta. Ahora debía usar toda la fuerza que había acumulado a lo largo de su vida. Puso todo ese poder en un solo golpe. La espada voló directamente hacia la cabeza de Hou. Y entonces, bajo las cejas de Hou, brillaron dos puntos azules. Esa luz dio origen a un poder increíble. Con ese poder, Hou destrozó la espada del maestro en pequeños fragmentos. El resplandor azul se expandió en todas direcciones. El maestro pasó volando entre los pedazos de la espada que flotaban en el aire. Hou exhaló y salió vapor de su boca. Detrás de él, el maestro reía en silencio. Miró la parte de la espada que aún quedaba en su mano, la fusión del cuerpo con la espada, el poder de la espada, todo lo que antes creía importante en su vida ahora le parecía inútil. Volviendo hacia el alumno, el maestro dijo que el entrenamiento había terminado. Hou no estaba contento, su espada ni siquiera tenía nombre. Aunque existe en la tierra, su orgullo es tan grande que incluso alcanza los cielos. Esa espada puede competir con los cielos, hacerlos temblar de miedo. Por eso, el maestro le dio a su hoja el nombre de Destructor de Cielos, una espada capaz de destrozar el firmamento. El maestro lo llamó así después de percibir su verdadero poder, y a Hou le encantó ese nombre para su espada. Han pasado 5 años desde que conoció a su maestro y empuñó la espada, ahora su hoja se ha convertido en la más poderosa de la historia, la que rompe los cielos. Después de completar sus estudios, Hou regresó a casa, caminó por el patio del palacio estirándose. Iba camino a ver a su padre, acababa de despertarse y explicó que se había quedado dormido porque estuvo repasando todo lo que le enseñó su maestro hasta muy tarde. De todas formas, su padre se alegró de verlo y le pidió que fuera a recoger a su hermana a la escuela. Hou pensó que esa era tarea del señor Hang, pero su padre le pidió que lo reemplazara, ya que estaría ausente varios días debido al deterioro de la salud de su madre. Hou intentó buscar una excusa para no ir y pidió que enviaran a otra persona, pero su padre insistió, le pidió a Hou que se marchara, y él, encogiéndose de hombros, aceptó a regañadientes. De camino a ver a su hermana, admitió que había estado tan ocupado entrenando que apenas veía a Somi, pero algo dentro de él lo enfurecía. ¿Desde cuándo empezó a obedecer órdenes de su padre y a hacerse cargo de alguien? Sentía como si realmente se hubiera convertido en Ino, se recordó a sí mismo, soy Ino, no el difunto Aino, y echó a correr. Pronto estaba parado bajo la puerta con la inscripción Academia de las Enseñanzas Doradas, se apoyó contra un árbol y comenzó a observar, mirando los carruajes que venían a recoger a los estudiantes. Hou pensó que solo los niños talentosos de familias ricas asistían a esa academia, solo había que ver cómo derrochaban dinero incluso en los carruajes. Todo era pura apariencia, incluso le daba vergüenza pensar que el señor Han venía a buscar a Somi en uno de esos carruajes. Un hombre estaba parado junto al caballo, esperando, notó al chico bajo el árbol y le preguntó qué miraba. Se dirigió directamente a Ino, al ver que Hou lo ignoraba, el hombre se enfureció aún más. Se lanzó hacia él, preguntando si buscaba problemas y si sabía a quién pertenecía esa comitiva. Hou llevó la mano a su espada, ya que el hombre también estaba por desenvainar. Sin embargo, Hou decidió actuar distinto. Sostuvo una ficha justo frente al rostro del hombre. Era una ficha dorada grabada con el carácter cielo sobre un fondo de nubes. El hombre comprendió que tenía enfrente a alguien de una familia prestigiosa de la capital, Chonajin. Hou, mirando su cara asustada, le preguntó con calma a quién pertenecía esa comitiva. En ese momento, una chica con una sonrisa radiante corrió hacia él, llenando el ambiente de alegría. Al verlo, no pudo contenerse y saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, como si extrañara cada parte de él. «Ya tienes 16, ¿cuándo vas a dejar de coquetearme?» le preguntó en broma. Ella solo sonrió y dijo que lo hacía porque lo quería muchísimo. Se rió alegremente, y él pensó que quizás su sinceridad le recordaba a su difunta madre. Aunque su rostro parecía molesto, podía ver cómo esa chica florecía, volviéndose más hermosa cada día. De regreso, ella le propuso pasar por el mercado y comer algo rico. En ese momento, un sinvergüenza los miró con sospecha, se volvió hacia Guju, que estaba cerca, y le preguntó si conocía a ese joven. Guju explicó que era un joven maestro de Chonahan, y eso se notaba incluso por su postura y su mirada segura.
El cielo comenzaba a oscurecerse, el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, envolviendo la calle con la luz del atardecer. En la casa, el maestro JYN estaba sentado pensativo, su mirada era pesada. Junto a su mano, había un sobre con las palabras familia Namgong. Su rostro expresaba una profunda tristeza. De pronto, escuchó las voces alegres de sus hijos fuera de la puerta. Al abrir, vio a Ino y a su hermanita entrar a la casa. Pero allí los esperaba su padre con noticias muy terribles que parecían cambiar todo el mundo. Con tristeza en su voz, comenzó a hablarles en voz baja, tratando de reunir fuerzas. El padre contó lo que había pasado 2 días antes, al amanecer, y sus palabras sonaron como un golpe. Ino no supo qué decir, su mente se congeló ante lo que escuchaba. Al poco tiempo ya estaban en el carruaje, que partió lentamente. Dentro, reinaba un profundo silencio, como si absorbiera todas las emociones. Cada uno de ellos iba con la cabeza baja, sin palabras ante la gravedad de la situación. Ino cerró los ojos y se sumergió en sus recuerdos, buscando consuelo en el pasado. Recordó cuando caminaba por los prados con el maestro, compartiendo el sueño de una vida normal. El maestro le había dicho que era un camino difícil pero digno, especialmente para el más fuerte de la historia. Observaba con interés hasta dónde podría avanzar y no por ese sendero. Dijo que él mismo no tenía mucho tiempo, y sonaba triste. Le pidió al alumno que evitara derramar sangre, incluso si las circunstancias lo obligaban, que lo intentara hasta el final. Una vez le preguntó cuántas cosas en este mundo creía que saldrían exactamente como él quería. Sinceramente, esperaba que las palabras sangre o demonio nunca se asociaran al nombre de Jingo. Eso era todo lo que le importaba. Los 5 años que pasaron juntos fueron como un reinado inquebrantable pero momentáneo, que dejó una marca en su corazón. Jingo abrió lentamente los ojos, regresando de sus recuerdos a la realidad. Pensó que la muerte no era el final, sino más bien un verdadero comienzo, y se consoló con eso. Viajaron toda la noche y, por la mañana, ya se acercaban a la majestuosa puerta. En ella había una inscripción, familia Namgong. Mucha gente se había reunido en la entrada, esperando con ansias la llegada. Cuando la gente se dio vuelta, vio 2 carruajes rodeados por numerosos guardias. Reconocieron de inmediato a la Guardia Celestial de Chonahan. Estos guardias eran conocidos como los mejores defensores de Chonahan, cada uno de ellos digno de elogio. Uno de los guardias se apresuró, gritó su nombre y anunció que el líder celestial y sus hijos habían llegado. Minutos después ya estaban entrando al patio, donde los recibió el jefe del clan Namgong. Los saludó con una sonrisa, diciendo que era un gran honor para ellos. Ino evaluó cuidadosamente la situación, comprendió que una familia tan famosa no solía tomar en serio a los comerciantes. Sin embargo, el jefe de la familia Namgong en persona salió a recibir a su padre. Al igual que el niño que había intentado molestarlo en la academia, ahora debía temer al poder financiero de JYN. El jefe del clan había pospuesto todos sus asuntos porque su maestro había fallecido recientemente. Las palabras de Hou sorprendieron un poco a los presentes, aunque nadie lo hubiera dicho. Mi tío probablemente estaría feliz de que vinieras, dijo el jefe. Tras esas palabras, JYN presentó a su hija y a su hijo. Somi hizo una reverencia y dijo que era un gran honor conocer al distinguido jefe de una familia tan importante. El tío Hou mencionaba a Somi con frecuencia y siempre había soñado con tenerla como nieta. Después de eso, el jefe dirigió su mirada al chico. Lo llamó por su nombre, mostrando que sabía exactamente quién era. Entonces el jefe preguntó si era cierto que su tío le había enseñado artes marciales. Hou respondió que solo había aprendido un poco sobre las artes marciales del clan Namgong. Los demás miembros del clan se sorprendieron de que el tío pudiera enseñar artes marciales a un extranjero, pero sus emociones violentas fueron detenidas por el jefe con solo levantar la mano. El silencio cayó de inmediato. ¿Cómo pueden permitirse ser tan irrespetuosos en presencia de invitados honorables?, preguntó con severidad. Su mirada rápidamente puso orden. Jingo tenía la misma mirada seria y severa que el jefe del clan. El jefe mismo se disculpó, explicando que los jóvenes no tenían suficiente conocimiento para saber qué decir. JYN lo entendió perfectamente y no tenía quejas. Además, por el largo viaje, el jefe decidió recibirlos personalmente. Mientras tanto, una figura extraña con una expresión burlona vagaba por el bosque. Era un joven de cabello oscuro que olfateaba como si sintiera algo inusual. Miraba a su alrededor con atención, alzando la vista.
¿Es ese el olor de Yukai? Susurró para sí mismo, cansado, observando los alrededores. Su mirada se dirigió hacia adelante, donde se podía ver el gran palacio de la familia Namgong. Ino, sumido en los recuerdos del maestro, miraba su foto enmarcada con un listón negro. La tristeza lo invadía al contemplar que una persona así ya no estaba. Pensaba que aquí estaría tranquilo, pero el lugar estaba sorprendentemente lleno. No solo habían llegado representantes de 9 facciones y 5 grandes clanes, sino también personas de otras corrientes y sectas. Toda esta información fue reportada por su hermana, quien ya había visto a muchos de esos individuos en reuniones de su padre. Su conocimiento impresionó a Jingo y le gustaba escucharla. Se acercaron a su padre, quien les pidió que fueran a comer algo, ya que necesitaba hablar con los presentes. Ino decidió salir a tomar aire fresco, pidiéndole a su hermana que le dejara más carne. Una mano fuerte colocó una pequeña taza de té sobre la mesa. «Debo estar volviéndome loco», dijo para sí mismo. Le desagradaban esos funerales aburridos y sombríos. Los compañeros de mesa señalaron el cuarto asiento vacío que debía ocupar la chica, tras lo cual tal vez la atmósfera sería un poco mejor. Uno de ellos señaló a la niña en la mesa. Él la miró y se dio cuenta de que era la hermanita de Ino, Somi. Ella seguía tranquila en lo suyo en la mesa. Él sonrió ampliamente y les dijo a sus amigos que el asunto ya estaba resuelto. De repente, se escucharon gritos fuertes de una chica frágil. Somi suplicaba que la soltara, ya que le apretaba la mano con fuerza, causándole dolor. Ella no entendía qué le pasaba a ese chico. ¿Por qué eres tan raro? Solo quiero que te sientes junto a mí y compartas la tristeza por la pérdida del fallecido, dijo él. Por favor, no me hagas parecer un chico malo, continuó con una fingida sinceridad. Pero a pesar de sus palabras, la mano de ella ya estaba enrojecida y se retorcía de dolor. Ino apareció de repente detrás de él, lo llamó bestia lasciva y le aconsejó que se alejara y se fuera a llorar solo a su agujero. «Hermano Jingo», exclamó la niña alarmada al verlo. Al oír el nombre, el hombre grande preguntó si ese era realmente el dueño de la espada celestial. Jingo no tenía deseo de responder esa pregunta, solo le advirtió que estaba buscando problemas al hacer preguntas así. Los que estaban alrededor ya comenzaban a prestar atención, pues estaban causando un verdadero alboroto. Sroven se presentó como Pak Jek, hijo de la tribu del norte. Hablaba con orgullo, explicando que solo quería hablar un poco con la chica y nada más. Park creía que Ino simplemente había malinterpretado la reacción de su hermana, y aunque así fuera, no podía creer que Ino lo hubiera llamado bestia lasciva. Sintiendo que lo habían insultado, Park declaró en voz alta que Ino debía disculparse con él. Los amigos de PC en la mesa se divertían con la idea, creyendo que Ino ahora estaría en serios problemas, pero Jingo no lo pensaba así en absoluto. Advirtió al grandullón que, si no quería humillarse frente a todos los presentes, debía disculparse con su hermana de manera tranquila y educada. «Mírenlo, un simple comerciante con dinero en los bolsillos que se cree intocable», dijo Pak con tono burlón. Ino respondió: «Y tú mírate, una bestia furiosa». Tras esas palabras, Pak no pudo contenerse y decidió lanzar un puñetazo, con la intención, si no de matarlo, al menos de golpearlo con fuerza. Somi, la hermana, cerró los ojos, sin querer presenciar aquella escena. Pero sin moverse ni un paso, Jingo esquivó ágilmente la enorme mano que iba directa a su cabeza. «Vaya, al menos sabes hacer algo», admitió Pak. Pero no tuvo tiempo de decir más, porque Ino lo pateó de repente. Pak cayó sobre las baldosas con tanta fuerza que todo vibró. Ino quiso demostrar algo más y le sujetó el tobillo, mostrando su fuerza con un solo movimiento de mano. Los ligamentos de Pak se desgarraron. El dolor atravesó todo su cuerpo y su grito fue tan fuerte que quienes estaban cerca se cubrieron los oídos. Pak se agarró el tobillo, arrastrándose por el suelo, llamando a Ino un bastardo loco. En ese momento, la hermana se preocupó mucho por su hermano. Detrás de él, 2 mocosos se lanzaron intentando atrapar a Jingo, pero él, como si jugara con ellos, saltó y los 2 acabaron peleando con su propia sombra. La sombra que se alzaba sobre ellos era el mismo Jingo. Les hizo sentir su alma estampada en la cara, y luego, por pura casualidad, cayeron sobre la mesa de los invitados. La comida y su sangre volaron en distintas direcciones, causando asombro en todos los presentes. En ese instante, Pak temblaba de rabia al ver todo, listo para lo que fuera. Pero de pronto sintió presión en la nuca. El pie de Ino le aplastaba la cara contra el suelo. Ino, con calma, le preguntó si aún quería repetir sus palabras.
Sin embargo, Jingo recordó un consejo importante de su difunto maestro. Si no fuera por eso, ya le habría dado una lección a ese mocoso hace rato. Puck, con la cara pegada al suelo, solo gritaba, como si lo besara de puro dolor y humillación. De repente, apareció un hombre que decidió intervenir para calmar la situación. Observó la escena con asombro, con una expresión de verdadera confusión en el rostro. Su sorpresa aumentó al ver a Mo Yong-su con un moretón en la mejilla. También notó al jefe de la familia, Seo Kiel, con sangre saliéndole de la nariz. Pero lo más curioso fue ver a Park Jae literalmente besando el suelo. Junto a él estaba Somi, una pequeña chica de 16 años que temblaba por lo que acababa de vivir, apenas conteniendo las lágrimas que llenaban sus ojos. El hombre se quedó sorprendido de que esos guerreros ni siquiera fueran capaces de reconocer la diferencia de poder. Jingo se volvió hacia él y le dijo que, dadas las circunstancias, no era necesario dar muchas explicaciones. Al principio el hombre no supo qué decir, pero murmuró el nombre de Jingo y luego se presentó como el subjefe Anyodon, encargado de mantener el orden en Soga. Anunció que la situación estaba ahora bajo su control. Jingo respondió que no podía creer que esos sinvergüenzas se hubieran atrevido a acosar descaradamente a la hija del líder de una de las 3 grandes casas durante el duelo, insultando al mismo jefe del clan y a su hijo. Insinuó que en la casa de Namong no se estaban respetando las normas adecuadamente. Luego pidió que no se cerrara el caso solo porque pertenecía a uno de los 5 grandes clanes, ya que eso sería completamente injusto. Mientras tanto, a sus espaldas, alguien tomaba té en silencio, observando todo. En su cinturón colgaba un talismán tejido con un hilo grueso. Ese hombre estaba asombrado de que 3 guerreros de alto rango hubieran sido derrotados con tanta facilidad por el heredero de un gran gremio de comerciantes. If you wanna play tough and wanna hate this, although sure